Queridas amigas, queridos amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición del Chile que viene, las conversaciones contingentes y urgentes a través de todas las plataformas y pantallas de Súbela. Hoy una conversación político-económica con el fundador y editor del Semanal, el newsletter económico del Mostrador, Iván Weissman. Desde Buenos Aires, Iván, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ignacio? Gusto estar acá. La verdad que me sorprendió un poco cuando me contactaron de que querían meterse en estos temas que yo le pongo tanta pasión, pero vi que te estás metiendo bastante en política en los últimos meses, así que sí, acá estoy. En Cruz Verde entendemos que la incontinencia urinaria puede afectar tanto a mujeres como a hombres, especialmente con el paso de los años. Por eso, en Ahorro Agosto de Vivir Mejor, cuentan con pañales Premium Quotidian para adulto a solo 16.990 pesos cada uno si eres socio del club. Encuentra el alivio que necesitas en Cruz Verde. Y además, un regaloneo para todos los mayores de 60 años. Atención, hasta el 31 de agosto participas por una de las 15 gift cards semanales de 50.000 pesos por compras desde los 15.000 pesos. En farmacias, en cruzverde.com o en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Y de hecho, nuestro objetivo hoy es aprender así con peras, peras y manzanas cómo algunos casos que han golpeado fuertemente la agenda impactan también en el quehacer económico, financiero, empresarial. Y me gustaría partir, de hecho, con, sin duda, uno de los escándalos de este 2024 y tiene que ver con el denominado caso Audios, el caso Hermosilla. Este día miércoles, el abogado va a ser formalizado junto a Leonardo Villalobos, dos funcionarios públicos, hablamos uno del Servicio de Impuestos Internos y otro de la Tesorería General de la República. ¿Ves posibilidades de que Luis Hermosilla vaya preso? Mira, yo tengo opinión fundada de que yo creo que sí, por todo lo que ha indicado abogados cercanos al caso, por lo que se ha filtrado, por lo que se ha hablado con los abogados y un factor que no debería ser factor, pero es factor, y también la presión política. O sea, la fiscalía y los jueces no están ausentes de la presión política, el escenario, el clima medio de, viste, la plebe quiere ver cortar cabezas, quiere ver sangre, el morbo de lo que está pasando. Y yo creo que sí, no soy abogado, he seguido el caso de cerca, y abogados cercanos al caso que no necesariamente quieren que él vaya preso te dicen que hay suficiente material, creen ellos, por las cartas que ha mostrado la fiscalía, de que sí, pero vamos a ver qué pasa el miércoles. Pero creo que lo importante, mira, muchas cosas importantes. Yo soy de los que veo el vaso siempre mitad lleno, ¿eh? Y a veces mis amigos me dicen que soy demasiado inocente. Yo creo que si uno saca la foto, puede estar súper pesimista de que en Chile, y la verdad que en los últimos años nos hemos dado cuenta que a medida que somos un país más rico, la corrupción existe, y hay corrupción. Pero tampoco creo que no es menor que una persona del tonelaje político y de poder que es Luis Hermosilla esté a punto de ir, aunque sea en prisión preventiva, puede que vaya en prisión preventiva el miércoles. Eso hace 10 años en Chile hubiese sido imposible. Y yo creo que eso es un cambio de que las cosas se están nivelando. No quiero decir mejorando, que simplemente porque alguien vaya preso, pero es un símbolo de que los poderosos somos menos poderosos, las instituciones son menos influyentes, hay menos confianza, pero un lado de que se ha igualado, de que una persona de ese calibre esté en el corazón de un escándalo que tiene al mundo político, al mundo judicial y al mundo financiero, económico, muy nervioso por todo lo que sabe, es emblemático. Ahora voy a ver el lado B. El lado B es que 3 de las 4 instituciones financieras que velan por la estabilidad económica y financiera y la buena fe del sistema del modelo chileno están salpicadas por corrupción. O sea, acá van a por todo lo que han dicho, Servicio de Impuesto Interno, un funcionario del Servicio de Impuesto Interno, un funcionario de Tesorería General de la República. Ya subimos un par de meses que salió bajo una nube de sospechas, una funcionaria de la Comisión de Mercado Financiero, que al final dijeron su pecado fue que dio información que no tenía que haber pasado, pero no hay corrupción, etc. Lo único que tenemos acá es que tenemos que hay malas prácticas que se están filtrando a través de todo el aparato público.
que eso no es bueno. O sea, me fue en varias aristas, pero creo que eso es me interesa resaltar eso, mirarlo de una mirada macro, lo que va a pasar el miércoles. Iván, tú me dices, hace 10 años esto hubiese sido imposible en Chile. Estamos nivelando, hay un avance. ¿Cómo podemos dimensionar el poder, las redes de poder que ostentaba Luis Hermosilla, como se dice en jerga, digamos, periodística, la agenda que tenía, el WhatsApp que tenía Hermosilla? Mira, Luis Hermosilla, el mostrador, la periodista en ese momento, ahora no está más con nosotros, pero el mostrador, la Jimena Pérez hizo un gran perfil que a él le molestó mucho en su momento, El Señor de los Pasillos. El newsletter de anoche y la versión de hoy, hay un link a esta nota de hace varios años, cuando estaba lo que dominaba a la gente era el tema de las platas políticas. Y era una persona muy conectada, amigo y socio de Andrés Chadwick, el ministro del Interior y primo del expresidente Sebastián Piñera, que en paz descanse, asesor de Piñera, abogado en algunos casos, abogado del segundo piso de la actual moneda de algunos personajes, cercano al mundo empresarial, poder judicial. O sea, está bastante documentado en varios medios, no solo el mostrador, de que una vez que Piñera llegó al poder, los nombramientos judiciales importantes, él tenía un rol muy importante en elegir y prestar ropa o recomendar personajes que iban a la Suprema, jueces, etc. Y un tipo muy importante. Es más, yo lo he dicho en varios otros foros, de que tan importante como lo que se ha filtrado de su teléfono en los chats es lo que no se ha filtrado. Porque si tú, Ignacio, sabes que has conversado con este personaje varias veces y sabes que hay conversaciones que a ti no te gustaría que se sepan, cada vez que se filtra algo de ese chat, tú andas un poco con cachete apretado, porque lo que sale, tú sabes lo que no está. Todos los que están en ese WhatsApp, que saben que hay cosas ahí que no les gustaría, se ponen nerviosos. Entonces el mensaje no es solo lo que se filtra, sino lo que no se filtra, porque también hay un mensaje al poder ahí. Correcto. Bueno, parafraseando al ministro Cordero, es una verdadera caja de Pandora, ¿no? Aludiendo específicamente a lo que no se sabe, a los audios, a los WhatsApp, a la información que no tenemos. Sí, yo creo que sí. Creo que a diferencia también de lo que pasó con el caso de las platas políticas, que se llegó a un acuerdo transversal para taparlo de alguna forma, que el Servicio de Impuesto Interno lo descabezara, sacar asientos fiscales del Ministerio Público, se pagaron multas y quedó donde quedó. Yo creo que ahora es mucho más difícil, por el rol de la prensa, por el rol de la sociedad. Creo que es más difícil. No es posible porque acá afecta a muchos poderosos, pero yo creo que todavía no hemos visto la magnitud de este escándalo. Creo que hay mucho más hilo que cortar. Y yo creo que la Fiscalía va a hacer la pega. El fiscal Sepúlveda, que es el que lleva el caso, un fiscal que es transversalmente respetado, más allá que uno puede decir los tiempos, qué sé yo, pero que tiene muchos casos importantes donde se junta plata, política y poder. Yo creo que va a llegar donde haya que llegar. Iván, ¿cómo y no hay ropa política, no hay espacio político para que el fiscal nacional lo tape. O sea, no creo esto, estoy opinando acá, quiero ser súper claro. Mi opinión es que si es que hay mucho más de lo que sabemos hasta ahora, eso va a salir. No creo que esto se llegue a un acuerdo tácito y que, dada la magnitud de la información que maneja Hermosilla, se llegue a un acuerdo y esto quede hasta acá y no sé, no creo. Yo creo que va a haber mucho más y creo que va a haber mucho más bastante importante, pero va a tomar su tiempo. Iván, cuéntame, ¿cómo ha impactado en la industria financiera los movimientos judiciales en este caso? Algo me esbozaba respecto del temor que está generando el caso Hermosilla. Más que temor, mira, hay diferentes lecturas. Hay la lectura de un montón de gente con que yo hablo que dicen, puta, nosotros que venimos salpicados desde, pongámoslo, un antes y un después, el caso La Polar, después el caso Cascada, platas políticas, y este año, los últimos años hemos tenido el caso Primus, bueno, Factop, Grupo Patio, han habido varios, pero hay gente que dice que hay un antes y un después del tema La Polar y que han mejorado mucho las prácticas y que este tipo de casos le quitan credibilidad, le quitan legitimidad al sector privado porque se pinta, bueno, son todo igual.
Entonces tienes eso que estás nervioso y dices, oye, ¿hasta dónde va a llegar esto? Porque la verdad que han cambiado mucho las cosas y esto le quita legitimidad, le quita confianza, daña las confianzas en las instituciones, genera molestar con el sector privado. Y después están los otros que sí son parte de ciertas artimañas que están nerviosos por ver hasta dónde llega el caso, ¿no? Hay una corredora, un banco de inversión, la Reinvial, que es la más grande y una de las más influyentes, que es 100% capital chilena, que ha salido en los audios. Hay querellas cruzadas, la Reinvial se ha querellado contra algunos de los participantes, hay investigaciones. La Reinvial estuvo en el corazón también del caso Cascadas. Entonces, hay temor, varios de los factoring que están involucrados. Entonces, digo, lo divido en dos. Hay gente que tiene temor de que esto sea un golpe más a un sistema que dicen ha cambiado muchísimo en los últimos 10, 15 años para mejor. Y por el otro están, entonces, este tipo de casos le juegan en contra, y después están los que están más salpicados, que dicen, oye, ¿hasta dónde va? ¿Quién más está metido? ¿Cuántas platas hay? Etcétera. Iván, me gustaría ir a la última edición del semanal, donde adelantas un verdadero culebrón al interior del Banco Central. Acusaciones de amiguismo, tráfico de influencia, falta de liderazgo. ¿Qué está ocurriendo exactamente en el Banco Central? Mira, me costó hacer esta nota, vamos a ver personal. Yo algo anticipé hace un par de semanas, escribí, porque yo tengo la mejor opinión del Banco Central. Creo que ha sido una institución que suma muchísimo a la estabilidad económica de Chile. Creo que en los últimos 5 años le tocó dura, como a toda la institución económica, tuvo un estallido, la pandemia, inflación más alta en 30 años, 2 guerras, los retiros, no, la crisis inflacionaria, bueno, ya la mencioné. Y si nosotros miramos, como te digo, la película y la foto actual, la economía está estabilizada, la inflación está a la baja, y eso en gran mérito hay que dárselo al Banco Central y también la responsabilidad que tuvo el ministro de Hacienda de este gobierno, ¿no? Habiendo dicho eso, ¿no? Hay cosas que están pasando en el Banco Central que me la dice gente de adentro, y ojo que también quiero dar para la gente que no sigue mucho, el Banco Central no filtra, son súper profesionales, súper rigurosos, y yo en los 12, 13 años que lancé mi proyecto y que he tenido que cubrir, muy pocas veces he tenido, son bien como muy transparentes, y siempre si había trapos sucios se lavaban en casa. Pero hace un par de meses vengo escuchando ruido de diferentes actores del mercado, exfuncionarios, exactos funcionarios cercanos al consejo, en que me dicen que hay este tipo de cosas, que se están saltando ciertos procesos, que se le está dando pega a no necesariamente siguiendo las reglas específicas de los concursos, que hay un poquito de tráfico de influencia o amiguismo, me falta por ahí vocabulario, a lo mejor tiene otra descripción, y me contactaron, y yo hablé con gente de adentro, gente de afuera, y me dice, mira, la razón que queremos hablar, que finalmente decidimos contarte algunas de estas cosas que tú has venido reporteando, es porque queremos que esto no se expanda, que esto sea como una pequeña fogata que se apague y volvamos a lo que siempre fue, porque si esto no se controla, Banco Central se abre a que se politice, que entren amigos en vez de la gente más profesional. Y mira, cuando estaba reporteando esto para escribirlo, mucha gente me decía, y lo puse en el semanal, es que la llegada del nuevo gerente general, él ha tomado conciencia que había ciertos problemas, y se están tomando cartas en el asunto, no en una forma más rigurosa, pero esto afecta, o sea, a la gente de afuera es mucho más dura. Yo dejé un montón de comentarios y críticas de la nota que eran mucho más duras, porque decían, no, dicen que nos molesta que por el momento esto no le ha afectado la profesionalidad de los informes del banco, ni los estudios, ni la pega que están haciendo con la inflación, ni el IPOM, ni las estadísticas, pero si se relaja, entre comillas, como no se relaja, nosotros tenemos miedo de que esto afecte, ¿no?, la credibilidad que le da el mercado, etcétera, y por eso decidieron como destapar esta olla, que no sé si, no llegué a saber si esto es muy grande, mediano o chico, me da la impresión que es mediana, pero hablé con suficiente gente en las últimas semanas y meses que me venían contando de diferentes problemas y anécdotas, y hablé con gente senior de adentro, hablé con gente del mercado que trabaja y que tiene que intercambiar información con el Banco Central,
hablé con ex altos funcionarios del banco que ahora están en el mundo privado, pero que siguen en el mundo de la economía y de los mercados, y lo hablamos en el diario. Yo dije, no, este es un tema importante, pero lo traté de hacer con responsabilidad porque creo que es una institución importante. Correcto. ¿Esta es una práctica reciente? ¿Una práctica extendida en el tiempo? Mira, a mí me dicen, yo pregunté, me dicen que algunas cosas se relajaron los últimos 3, 4 años, ¿no? Y que empezaron al principio con cosas de cómo hacían los movimientos internos, pero sí, la apuntan a Beltrán de Ramón, que fue el gerente general por bastantes años, un histórico economista del banco, que ahora está en la Comisión para el Mercado Financiero, una persona que lo puso ahí Marcel, el ministro de Hacienda, y la crítica, y esto sí, bastante consensuada, me dice, es una muy buena persona, es un tipo muy capaz, pero no es un manager. Él no tiene los dedos para el piano, me dijeron, para ser gerente general, y él fue como que no supo manejar esta situación que se estaba dando. Bueno, una investigación en curso, veremos cuáles son los coletazos de estas revelaciones, ¿no? Iván, hablando del ministro Marcel, ¿cómo analizas el trabajo realizado por el Ministerio de Hacienda, entendiendo que antes de empezar el gobierno, el sector empresarial pronosticaba malos indicadores en materia económica? Finalmente este verdadero terremoto, tsunami, ¿no?, que se auguraba, no ocurrió como tal. Sabemos que la economía está pasando por momentos frágiles, pero lo que se pronosticó en algún minuto no ocurrió. Conceptos como la recesión, en fin, a ver, ¿nos puedes ayudar al respecto? No, mira, el cupo no llegó. No nos convertimos en Venezuela con la llegada al gobierno de Gabriel Boric. Mira, Hacienda siempre ha sido más optimista que el resto del mercado. O sea, yo creo que hay que darle crédito. Por ahí fueron demasiado optimistas de lo que va a pasar este año. Este año apuntaban un crecimiento de un 2.7 a 3%, y la verdad que todo indica que empezamos muy bien y nos estamos desinflando, y yo creo que vamos a terminar con un crecimiento más cercano al 2.3, 2.5. Habiendo dicho eso, lo voy a politizar, este es el gobierno más de izquierda de la historia moderna de Chile, desde la Unidad Popular. Y como te digo, llegó en parte causada por la coalición que llegó al gobierno, fueron relevantes factores, pero digamos lo que asumieron el poder, pusieron un ministro de Hacienda que podría haber gastado más plata, han sido bastante responsables como lo han gastado, más allá de que uno puede criticar cosas puntuales, pero se ha cuidado el tema del gasto, este año también, y tenemos a nivel macro una economía que está la inflación contenida y a la baja. El año pasado, que se anticipaba una debacle, la economía terminó en cero, no hubo recesión. Y este año que los economistas más ideológicos de derecha anticipaban con suerte vamos a crecer 1%, vamos a terminar, si es que no hay ninguna otra catástrofe, en el peor de los casos todo indica que este año vamos a crecer, como te digo, entre 2.3 y 2.5%. Entonces, yo creo que hay que darle crédito. Y la verdad que fueron, con excepciones del sector privado, como los economistas de Scotiabank, los economistas de la Reinvial, el resto del mercado y de los economistas privados y los asociados con la extrema derecha y la derecha eran todos muy, muy, muy negativos. Ahora, eso no quiere decir de que la economía chilena no tenga problemas. Si uno mide la conversación de cuánto, no, parafraseando el famoso libro de Vargas Llosa, de cuándo se jodió Chile, que no le echan la culpa a las reformas de Bachelet II, al gobierno de Boric, a la discusión constitucional. No, probablemente fueron factores, pero si uno mira números, y yo me gusta mirar números, uno ve que después del boom que recibimos en Piñera 1, después del terremoto, por todo el gasto que hubo que haber y reconstrucción, etcétera, hemos llevado 13 años, 12 años en que, si uno mide el PIB per cápita, hemos crecido 0.1%, que es un factor importante de por qué la gente está en descontento, ¿no? Porque antes crecía, te mejoraba el sueldo, etcétera, 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 y llevamos 12 años, y en parte, acá quiero meterme un poco a lo que dice el informe de la PNUD, algo que todos sabemos, pero nadie sabe cómo salir de esto. No estamos, el sistema político no del ancho. El problema económico de Chile no es la economía, el problema económico de Chile es la política, que no hacen las cosas que hay que hacer, algunas dolorosas,
y seguimos discutiendo y dando la vuelta y echándonos la culpa. Es la realidad. Y creo que ese es el factor principal. Pero de que tenemos una economía que después de 30 años que creció bastante, mucho, llevamos entre 10 y 13 años con una economía que está estancada. Iván, me dices, el problema económico en Chile es la política. Hay cosas dolorosas que no se han hecho y que debiesen activarse para poder aspirar a mejores cifras. ¿Qué es lo que no se ha hecho o qué es lo que se ha hecho francamente mal por parte de la clase política para poder avanzar en materia económica? Mira, yo voy a dar dos ejemplos, hay mucho más, pero dos ejemplos que son, uno, la reforma de pensiones. La reforma de pensiones, si uno mira la comisión Marcel del 2006, creo que fue, después la comisión Bravo, que fue durante Bachelet 1, pero bueno, le llevamos como 14, 16 años que, si tú miras esos dos informes, yo diría que, y creo que me quedo corto, pero lo voy a decir, yo creo que el 80% de eso, el diagnóstico de esas dos comisiones y lo que hay que hacer, son muy similares, se podría haber hecho un copy-paste, ¿no? El problema de las pensiones de Chile es que son mediocres para malas, ¿no? No pasa por las AFP, yo he sido crítico por un montón de cosas que ellos hacen, pero el problema es bastante, hay un problema así, cotizamos muy poco, incluso si se aprueba esta reforma que vamos a subir la cotización a 16 puntos, es poco, en muchos países se cotiza el 20, ¿no? Pero bueno, y segundo, que cotizamos poco. Segundo, de que fue un sistema diseñado para un Chile que no existe y que nunca existió y que todavía no existe, que es que la gente agarra una pega y trabaja en diferentes pegas sin tener lagunas 40 años. Eso es realista. Y tercero, que esto es un problema global, es que la gente, antes en Chile nos jubilábamos a los 65 los hombres y nos moría a los 74, 62, y ahora la esperanza de vida en Chile está en los 83, creo, para los hombres. Y estadísticamente, si tú hoy tienes 50 años, que yo ya los tengo, ¿no? 50 y largos, estadísticamente hay un 90% que yo viví hasta los 86. Entonces, cotizamos poco, tenemos lagunas, y en vez de tener que financiar, no sé, 10 años de jubilado, tenemos que financiar 30. Entonces, eso es un hecho de la causa. Ahora, yo respeto si la gente dice que yo creo que la solución de esto es que el Estado se haga cargo de todo, le subimos la apuesta a los ricos y hagamos sistema de reparto. La evidencia empírica es que eso no funciona. La evidencia empírica también dice que no funciona si le dais todos los pruebas, ya le mostramos todas las lucas a la AFP, le cambiamos nombre, tampoco. Entonces, y la gente seria sabe que eso es parte, pero seguimos entrampados, ¿no? La PGU fue un gran avance, la verdad que la PGU es un gran avance, ¿no? Pero ese es un ejemplo de que es un problema político y no económico. Otro, el tema de la permisología. O sea, hay un consenso, y este gobierno lo admitió, hay un consenso bastante grande de que pasamos de ser un país que si teníais lucas, tirabais lucas y no había mucha regulación, te agarraba, era una empresa, contrataba a un consultor que tenía amigos en la municipalidad y pum, te agarraban los permisos. Y después, si contaminabas o si botabais todos los árboles, como que, una multa chica, chao. El país despertó, dijimos, bueno, nosotros queremos ser mucho más responsables con nuestro medio ambiente, queremos ser más responsables con las comunidades, las empresas lo entendieron, cambiaron, pero el péndulo pasó para otro lado. Se metieron un montón de burocracia, diferentes actores que no se hablan entre sí. Entonces, no puede ser que, doy ejemplos, que un proyecto que acá se demora 4 años, viene un Estado, estoy hablando de proyectos que lo hicieron con la CMPC o con Arauco, viene un Estado de Brasil, el gobernador de ese estado, que es del partido de Lula, ¿no? Que es progre, viene y dice, oye, vénganse para acá, nosotros le sacamos todos los permisos, lo ayudamos, mantenemos, y se van allá a la inversión. O que en Estados Unidos, el estado de Wisconsin o Michigan, perdón, también viene acá a pedirle a empresas chilenas que vayan a hacer cosas que acá en Chile no nos puede hacer. Hay cosas que en Noruega, o sea, no estamos hablando acá de Angola, Noruega, o sea, el país que todos los países nórdicos son como referencia para nosotros, por lo menos para mí, del tipo de sociedad que me gustaría que llegáramos a ser. Hay proyectos que han hecho empresas chilenas que están haciendo en Noruega, con universidades noruegas, haciendo fibras reciclables, no, en plantas allá, que acá en Chile no puede dar los permisos. Entonces, y ese problema no es económico, es el problema de que nos fuimos un poco al chancho, el péndulo se fue para el otro lado y ahora no sabemos cómo
cómo poner el genio de vuelta en la botella. Este gobierno anunció un plan para abordar el problema, en reducir la permisología en 30%. Los que saben mucho más detalle de esto me dicen que la cuestión no va a avanzar, que no es suficiente, etcétera. Pero más allá si el plan es bueno o malo, no quiero entrar en ese detalle. Te lo doy como otro ejemplo, que el problema acá es político, no, y no es económico per se. Iván, ya que me lo planteabas, ¿no? ¿Cuál es el impacto político, a tu parecer, de no contar con una reforma al sistema de pensiones en este periodo, en este gobierno? Mira, yo empecé cuando salió el proyecto, al principio dije, acá va a haber uno, después dije no, después de la ENADE de este año dije, me acuerdo que titulé Se necesita un milagro, pero mira, yo creo que, yo no sé si va a ser buena o mala, hay que ver cómo termina lo que se aprueba en el Senado, creo que va a haber un acuerdo, y después lo que se negocia con la versión que se aprobó en diputados. Yo creo que políticamente están dadas las condiciones para que haya una reforma, y lo digo por qué. Por algo que los empresarios grandes han venido presionando a la derecha hace rato. Yo lo hablé, algunos me lo dijeron en on, otros en off, que decían, oye, no hay mejor momento de llegar a un acuerdo de este tipo con un gobierno de izquierda, porque le da legitimidad social a lo que se acuerde. ¿No? Nos da 10, 15 años de paz social en este aspecto, ¿no? Y ahora que la derecha ve que las encuestas muestran que uno de ellos, en este caso la alcaldesa de Providencia, Belín Matei, tiene altas chances de llegar a la moneda, le están diciendo, su equipo está diciendo, oye, lleguemos a un acuerdo, porque si no va a tener que hacernos cargo nosotros, ya está la cagada, vamos a tener gente en la calle, el Partido Comunista, si uno quiere ser no cliché, el Partido Comunista, el Frente Amplio va a volver a la calle, entonces pues, lleguemos a un acuerdo ahora. Ahora, si uno quiere decir negativo, capaz que el próximo año, porque esto en teoría el del Senado, el acuerdo, el protocolo al que llegó el ministro de Hacienda en el Senado con la oposición, es que esto se despache, o se vote a principios de enero y después vuelva a la Cámara. Imagínate que de repente la izquierda dice, oye, ¿para qué le vamos a dar los votos? Total, va a llegar va a llegar la Matei a la moneda y va a tener todo tranquilo. No, veamos. No le demos los votos. O sea, estoy siendo abogado del diablo, espero que no pase, espero que se piense, bueno, otro cliché, espero que se piense en el bien mayor de que el país pida a grito una mejora en el sistema de pensiones. Creo que hay suficiente, no va a ser un acuerdo ideal para nadie, pero creo que se puede llegar a un buen acuerdo y creo que políticamente hay suficientes incentivos para que se llegue a un acuerdo, pero también puede que las mezquindades políticas metan la cola y no se llegue a un acuerdo y hay que pasar 4 años más. Que sería lamentable, lo sabemos. Iván, te quiero llevar a otro escenario. Más de 22.000 empleos perdidos. Hablamos de la siderúrgica Huachipato, que anunció la paralización de sus operaciones en medio de la crisis por su enorme competencia, ¿no? El del acero chino. ¿Cómo lees la situación? ¿Es realmente un cataclismo económico lo que se está viviendo en la región del Biobío? Mira, no soy experto en la economía regional, pero todo indica que el impacto, si nada se hace para millonar, sí, tendría un impacto grave. Pero bueno, ahí tenía una de las cosas, porque eso es complicado. Yo lo escribí en su momento, era tocarle las bolas a King Kong, porque, mira, subsidios son como 150 millones de dólares que le iba a meter, o 200 incluso se habló, no, para subsidiar una industria que obviamente no es productiva en Chile o no es eficiente en Chile. Tenía un gigante en China que lo hace a volumen y más barato, el cual es el principal comprador de cereza, nosotros solo en cereza y lo que se llama arándanos, ¿cómo se llama esa familia? Los berries, arándanos, frambuesas, cereza. Bueno, toda esa familia nosotros exportamos, me puedo equivocar, pero si me acuerdo bien, creo que como casi 2.000 millones de dólares, ¿no? Y los chinos, y solo en eso, compran, creo que son 40% nuestro cobre, parte importante de nuestro litio, salmón, el vino. Entonces, queríamos pelearnos con China para salvar una industria que todo indica que en Chile no tenemos las ventajas comparativas para hacerlo bien. Es un debate político importante. Yo no digo que hay que poner las cosas sobre la mesa. Queremos en Chile tener una industria acerera que es tan importante porque las bolas de acero, que son las bolas de acero que se fabrican ahí,
son las que se usan para machacar las piedras de cobre y que nos permite exportar cobre, valor agregado al cobre en vez de mandar la roca a China. Si se cierra Huachipato, se complica, entonces dependemos nuevamente de afuera para tener una industria que sea proveedor de nuestra minería, y ahí entran factores geopolíticos, factores de Estado. Es como una decisión, queremos como país, es políticamente importante para nosotros tener una refinería en Chile, una refinería de acero que haga como la cirugía de Huachipato. Es una pregunta que es válida hacerse, lo mismo que yo me acuerdo que hablaba con la gente del gobierno de Piñera que manejó NAP y que eran de derecha económica, y tú hablas con ellos ahora, y no quiero dar nombres, pero desde la general para abajo, y te dice, ¿sabes qué? Estando adentro, tú te das cuenta la importancia para Chile de tener nuestra refinería de petróleo. Hay tipo, te invento, ponle que en todo el mundo hay 30. Entonces, si tú no tienes una, en un país que no tiene petróleo en Chile, que hay expuesto geopolíticamente a tener que comprar petróleo refinado de otras partes. Venezuela, para un ejemplo, tiene muy poca refinería, entonces incluso lo que se exporta ahora, que es el petróleo negro crudo, lo tienen que mandar a Estados Unidos a refinar y después volverlo de vuelta a Venezuela para poder usarlo. Entonces hay factores que van más allá de la economía y que está para todo un nuevo programa. Entonces digo, ¿es una catástrofe? Sí. ¿Tiene el Estado de Chile, independiente del color político, responsabilidad para ver los costos y beneficios no solo económicos, pero también sociales y geopolíticos, de si queremos tener una industria que haga bolas de acero, no como Huachipato, que son proveedores para el o queremos depender 100% de importar de afuera? Creo que es una pregunta importante. Y ojo, que no somos los únicos que estamos teniendo ese tipo de preguntas. O sea, la guerra fría con China y post-COVID, las cadenas de logística, es una pregunta que se está haciendo muchos países. Iván, te quiero traer nuevamente a las cifras y las proyecciones de nuestro país en materia económica. Esta mañana el Banco Central publicó el PIB trimestral, cifras que muestran que el segundo trimestre la economía creció 1.6% anual, pese a caer 0.6% con respecto al primer tramo, al primer trimestre, ¿no? En simple, trimestre, sí. ¿Qué significan estos números, estos guarismos, ¿no? Y cómo se proyecta la economía chilena para la segunda mitad del año, para lo que nos queda de este 2024? Bueno, un poco lo que hablamos antes, se está enfriando, empezó con fuerza en los primeros 3 meses, creció mucho más de lo anticipado, y el segundo trimestre creció un poquito menos, y eso hace que después de las citas del primer trimestre entre enero y marzo, Hacienda y el Banco Central hablaban de que este año podríamos terminar creciendo entre 2.7 y 3%. Quiero recordar que a finales del año pasado las proyecciones eran que de las privadas, que Chile con suerte iba a crecer 2%. Nos volvimos locos después de los primeros 3 meses, dijimos no, podemos crecer hasta 3%. Incluso algunos bancos de inversión privados me decían, mira, si es que se dan algunas cosas como el precio del cobre se mantiene arriba de $4, y etcétera, vamos a crecer arriba del 3%. Ahora hemos visto que hemos tenido ya 3 meses que la economía se empezó a enfriar, y la segunda mitad del año también va a ser más o menos como el primer trimestre, así que, como dije al inicio, hoy vi que ya varios bancos de inversión estaban recortando sus proyecciones a 2.3, 2.5 máximo. Hay que ver lo que dice el Banco Central en su próximo IPOM, hay que ver las cifras que va a usar Hacienda cuando presente su presupuesto para 2025, que eso se hace en septiembre. Pero mira, la verdad que ya que si crecemos 2 o 3% es importante la diferencia, pero a lo largo plazo eso no cambia de que Chile tenemos una economía que está estancada y que no estamos haciendo las cosas para saltar y darnos otro salto en crecimiento que nos lleva al desarrollo. Y eso tiene impacto político, o sea, el que la gente más entienda tiene que ver con las tasas de interés, cuánto pagáis tú cuando usáis tu tarjeta, si queréis un crédito de consumo para irte de vacaciones o para vender tu empresa, el tema de los créditos hipotecarios, ¿no? Que ahora es mucho más complicado para la gente conseguir su crédito hipotecario para comprar su propia casa, y eso crea malestar, crea frustración. A veces lo sumáis que no sé, que estáis 2 horas ya no sé, Cerro Santiago, en una micro para ir hasta la oficina. O sea, el crecimiento tiene impacto político. Creo que este gobierno se dio cuenta
un poco tarde de que la economía no crece por sí sola. Y como te digo, no le quiero echar la culpa a este gobierno porque la verdad que el crecimiento ha remontado y estabilizó una economía que venía complicadísima por todos los factores que dije antes, como ¿no? el estallido, el COVID, la guerra en Europa, etcétera. Pero tenemos un desafío para volver a crecer a una tasa que ese crecimiento llegue a todos y se distribuya mejor. Bueno, justamente, Iván, hoy día hay reportajes en la prensa que hablan de cómo la venta de viviendas cae por tercer trimestre seguido. La oferta de entrega inmediata alcanza participación histórica. Hay una caída, entonces, muy importante respecto de la venta de viviendas en Chile. Ya lo mencionabas recién. Y te lo pregunto así en buen chileno, ¿el sueño de la casa propia en Chile ya se convierte en un espejismo? ¿Se terminó? No, yo no creo que se terminó, pero es más complejo. O sea, tuvimos muchos años en que gente con una pega estable, aunque tuviese sueldos no gigantes, tenía acceso a su primera vivienda, gente que tradicionalmente por ahí tenía que vivir con sus padres por mucho más tiempo o arrendaba. Gente soltero, profesionales con una buena pega, tenían acceso a poner el pie y conseguirse un crédito a 30 años, una buena tasa. Eso se complicó. Yo creo que se acabó, creo que es muy fuerte. Se complicó. Las tasas de interés no van a volver, no por razones solo en Chile, pero en el mundo para mí van a seguir bajando, pero no al nivel de que estuvieron post 2008. Después de la crisis del 2008, las tasas de interés a nivel mundial se desplomaron y eso hizo que la plata era muy barata. Así que no, yo no creo que se acabó, se hizo más complejo, pero eso no es irreversible. No es irreversible. Ya, entonces le decimos al diputado Rivas que puede estar tranquilo, ¿no? Porque está preocupado que no puede comprar su casa propia al contado, lo que ha generado bastante escándalo por el sueldo parlamentario. Bueno, no voy a personalizar esto, pero ahora me saco el sombrero de periodista, administrador, etcétera. Pero bueno, esos son, cuando tenía el vicepresidente de la Cámara, que llegó ahí por un acuerdo político, que da para otro programa, no, con ese tipo, que esta no es la primera ni la única tontera que dice, bueno, ahí tenéis lo que decía antes, el problema de la economía en Chile principalmente es un problema político. Entonces, esta es una persona importante en el escalafón de jerárquico político de poder en Chile, que dice en público algo así. ¿Qué más? Oye, Iván, cortito, porque hay un tema que está dando vuelta en las redes, sobre todo porque es ahí donde habitan estos llamados gurús financieros a través de TikTok, Instagram, Twitter, etcétera, y que hoy están en la mira de los reguladores del mundo y también en nuestro país. Entiendo, están en el ojo de la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, organismo que adelantó que está tratando de rayarles la cancha, ¿no? Cuéntame un poquito cómo se les puede rayar la cancha a estos influenciadores financieros. Mira, yo creo que es importante. A mí me interesa mucho que se democratice la información financiera. Yo trato de, como tú dijiste al inicio, yo trato de explicar cosas en peras y manzanas y explicarle a la gente cómo esto me afecta a mí, por qué si el dólar sube a mí me importa, por qué si las tasas de interés suben o bajan a mí me importa. Trato de bajarlo a tierra de que tiene consecuencias como dijiste tú, en peras y manzanas. Esto también, porque el boom de los influencers y las redes democratiza información, pero cuando tenéis gente que no está preparada, se presta para noticias falsas, para estafas. O sea, todavía no estaba tanto el boom de las redes, pero ya agarró. El caso para mí emblemático fuera el caso de Felices y Forrados, que al final lo tuvieron que regular para que ese tipo de cosas, porque daba información que al final te jugaba en contra porque no estaban bien capacitados. Ahora, ¿cómo tú lo regulas? Es difícil, pero no es posible. Tú date cuenta que en general, yo vengo del palo de economía y finanzas, hay muy pocas fake news de economía y finanzas, porque hay un costo, porque si tú tiras un dato que dice, oye, va a pasar esto con tal empresa, con tal acciones, te puedes ir preso, te pagan una multa. Entonces hay castigo. Si tú decís un chamullo político de que el diputado tanto hizo esto y agarráis un video y lo cortáis y lo viraliza, no hay costo, salvo que ese político te quiera demandar. Pero no hay una regla, no hay un costo. Mientras que en el mundo de la economía y la finanza, no solo en general, hay regulación, hay multa, hay cárcel, hay penas. Entonces creo que es más limitado.
pero totalmente hay gente que puede caer, no, sobre todo en el mercado que no está tan regulado. No, existe ya un poco en los barrios más vulnerables donde existen los prestamistas. No lo hacen necesariamente por redes, pero existen los prestamistas, pero ahora con redes se hace más fácil. Y esto no es solo un problema en Chile, está pasando en un montón de lugares. En Argentina hay un caso emblemático, un influencer que era trader del mercado, pero también de Bitcoin, que hacía una persona muy atractiva, o sea, lo opuesto de yo, joven, ¿no? Y salía en redes, en viajes a Dubái, salía en Ferrari, invitaba a los jóvenes a invertir, Lo mataron delante de sus padres, 9 balazos, y todo indica que esto fue un ajuste de cuenta por gente que invirtió, y él no era el que manejaba la plata, era un fronte. A él, como que los fondos de inversión medio oscuros lo contrataban a él y a varios otros influencers para generar negocios, y él era como la cara del negocio. Y se juró que el Ferrari no era de él, sino que se lo arrendaba a esta otra empresa. O sea, era todo y vino un grupo y terminó muerto, lo mataron a balazos delante de los padres, tipo de 19 años. No, brutal. Bueno, hay un caso acá con otras proporciones, digamos, pero hay un caso acá también de un ex chico docu-reality que también fue denunciado a través de la prensa, tiene acusaciones en su contra por casos similares, donde hay su figura como rostro lleva por detrás estafa finalmente, gente que la promesa no se cumple respecto de la rentabilidad o las inversiones que hicieron. Un tema sin duda que va a seguir Mira, yo en la discusión. le puedo hacer solo un aviso de utilidad pública, como decía en mi época, y se me cayó el carnet, aviso de utilidad pública que salía en la tele, es que si alguien te promete garantía de un retorno, escapa, rápido, escapa. Nadie te puede garantizar un retorno. Cuando yo te garantizo una tasa de retorno tanto en 5 años, bueno, ahí empieza, esa es la primera luz roja. Perfecto. Ya, esa es la primera señal que hay que tener frente a un influencer financiero o a una oportunidad financiera que puedes pillar en redes sociales. Así es. Oye, Iván, bueno, para cerrar esta conversación, pregunta de rigor acá en nuestro programa, ¿cómo ves el Chile que viene? A mí me gusta ser optimista. Yo lo veo muy complicado, a eso me frustro, sobre todo por lo que pasa en el mundo de la política. Pero la política y la democracia siempre ha sido 2 pasos para adelante, 1 para atrás. Creo que ahora hay más 1 paso para adelante y 2 para atrás, o 1 y medio para adelante y 3/4 para atrás. Avanzamos más lento. Pero creo que buenas políticas públicas son importantes. Es complicado sacarlas y creo en la nueva generación, no tengo idea qué tenés tú, pero eres bastante más joven que yo. Creo en las nuevas generaciones. Así que creo que llevamos... Yo lo he dicho en otras partes, yo creo que Chile lleva, no sé, 10, 14 años conversando, discutiendo y a veces peleando, ¿no? Y a veces de forma violenta, de qué tipo de sociedad queremos ser. O sea, cuál va a ser nuestro nuevo ciclo. Y esa conversación es importante tenerla. Creo que se ha ordenado esa conversación, se ha institucionalizado, pero vamos a ver, pues, a mí me gustaría pensar de que en 1 año, si me invitan a este programa, vamos a ver que algunas cosas se han avanzado. O sea, yo, por ejemplo, veo cosas como el hecho de que la economía misma se estabilizó como una buena señal. Habla de un país que, a pesar de todo, es responsable. Creo que el chileno, con el voto obligatorio, tiene un cierto sentido común. El hecho de que rechazó los 2 extremos también te dice algo. Y después cosas más micro. El hecho de que la gente, bueno, las 40 horas, a pesar de todo este tema que hablamos de la permisología, los líos, etcétera, tenemos, y los problemas que tenemos con los cortes de la luz, la distribución eléctrica, al nivel generación, pasamos a finales de Piñera 1, pasamos en 10 años, Piñera 1 y Bachelet 2, de tener la energía más cara del mundo y las mineras y las empresas diciendo no vamos a poder producir porque es demasiado cara y se nos va a cortar la luz, a tener líderes mundiales por bastante amplio a nivel generación, casi el 60% de la materia energética chilena ahora energías limpias. Nuestro desafío, como quedó al descubierto por las tormentas, es tener que cambiar la regulación y hacer grandes cambios a la hora de cómo se distribuye y cómo se
transmite esa energía limpia para tener una matriz más segura, más limpia y más barata. Así que en ese sentido soy optimista. Así que el Chile que se viene creo que va a ser mejor que el Chile actual, pero va a ser desordenado. Si sufres de diabetes, no te pierdas Ahorro Agosto de Vivir Mejor en Cruz Verde. Nuestra crema corporal Goicoechea Diabetes TX Plus de 250 gramos es ideal para mantener tu piel hidratada y evitar resequedad extrema, agrietamiento o descamación. Encuéntrala a solo 9.990 pesos cada una si eres socio del Club Cruz Verde. Recuerda complementar con una alimentación saludable, actividad física regular y control médico frecuente. Cuida tu piel y tu bienestar con Cruz Verde. Además, tenemos una sorpresa para ti. Hasta el 31 de agosto participa por una de las 15 gift cards semanales de 50.000 pesos por compras desde los 15.000 pesos en farmacias, en cruzverde.com o en la app de Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Mejor Chile, pero más desordenado, nos dice nuestro invitado desde la Argentina. Iván Weissman, muchas gracias por haber conversado esta jornada con nosotros. Todos nuestros cortes y destacados a través de las redes de Súbela y Súbela News. Iván, muchas gracias, fundador y editor del semanal el newsletter económico del Mostrador, para que lo puedan chequear, leer y revisar. Bueno, un placer, y será hasta la próxima. Chao, Ignacio, y gracias a los que nos ven en las diferentes plataformas. Chao, Iván. Hasta la próxima. Y ustedes, invitados a seguirnos en nuestras redes y seguir conectados con el Chile que viene. Hasta la próxima.